pues vamos a dar inicio a la sesión de este mes con una invitada que, aunque ya la conocen porque labora en la institución, colabora, pues es necesario tener su presentación. La doctora Teresa de la Torre León. Ella hizo medicina interna en la Ciudad de México, servicios del Departamento del Distrito Federal. Bueno, sí se conocía, no sé si elegantemente le cambiaron, sede Hospital Joco. Después hizo una subespecialidad en medicina crítica, UNAM Médica Sur. Realizó la maestría en administración de hospitales por la Universidad de Anáhuac. Tiene un fellow de ultrasonografía del paciente crítico en Vall d'Hebron, Barcelona. Actualmente es la coordinadora de enseñanza del Hospital MAC aquí en Celaya. Fue jefa de terapia intensiva del Hospital Materno en Celaya. Es autora de guías prácticas clínicas en su área, medicina crítica, por parte de la Secretaría de Salud, CENETEC, y autora de 25 artículos en diversas revistas indexadas. Bueno, este es el mini currículum, yo creo que es más extensa el área. Le agradecemos que nos acompañe esta mañana y que amablemente haya accedido a hablarnos de un tema que puede ser muy sencillo, pero muy controversial. Ella nos va a dar pormenores. Gracias, doctora Tere. No, adelante y bienvenida. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a hablar del maravilloso mundo de la sepsis. Bueno, desde el 1994 empezó esta línea de manejo en el tratamiento de la sepsis. Antes no se reconocía y se tienen múltiples líneas fisiopatológicas para que la podamos entender. Pero esta gráfica lo resume todo, así que lo vemos y nos vamos, ¿no? Cuando un paciente inmunocompetente o no inmunocompetente está directamente relacionado o en el ambiente sucede que va ahí un patógeno, se echan a andar diversas señalizaciones que todas van a converger solamente en una sola, que es la tormenta de citocinas, que fue algo muy parecido porque al final del día es un proceso séptico inflamatorio, lo que pasó en la época del COVID. Pero lo más importante es la disfunción que hace el sistema inmune. Podemos tener pacientes con un sistema inmune completamente bueno o deteriorado, y dependiendo de eso es la vía a la que va a llevar los signos clínicos de tu paciente. La sepsis no es solamente una infección, ¿no? ¿Qué significa sepsis? Pues significa que algo está echándose a perder. La etimología griega significa eso, putrefacción, ¿no? Pero la no célula, mis estudiantes les decía siempre, mi no célula favorita es la plaqueta porque es la que está embebida en este proceso inflamatorio de manera muy específica. Y esta no célula, al igual que otras células, pueden activar diversos ejes: el eje del complemento, el eje hiperinflamatorio, la activación de la coagulación, la reprogramación del sistema inmune, que hay un término muy bonito que es la modificación epigenética que les da a todos los pacientes sépticos. Por lo tanto, un paciente que le da sepsis, no una infección, que le da sepsis con respuesta inflamatoria, nunca va a volver a ser el mismo, jamás en la vida va a volver a ser el mismo. Hay modulación del metabolismo y los pacientes también pueden presentar, que también pasó con el COVID y ahorita hay muchos estudios que lo confirman, que después de un proceso de este tipo con una tormenta de citocinas tan importante va a desarrollar una enfermedad crónica más rápidamente progresiva. Por lo tanto, la microcirculación es el motor de la sepsis. Siempre decimos, ¿qué órgano afecta a la sepsis? Pues todos, ¿no? ¿Cuál es el órgano más importante o más grande de nuestro cuerpo? El endotelio vascular. Por lo tanto, tenemos un HIT, el que ustedes quieran,
tenemos comorbilidades, alteraciones genéticas. Aquí en México es muy importante, pues todos los que tenemos sobrepeso o obesidad, vamos a tener una reestructuración genética completamente diferente a los pacientes que no tienen sobrepeso. Esto va a desarrollar un proceso inflamatorio y aquí esta señalización del tiempo de terapia es sumamente importante porque la sepsis no se trata cuando el paciente esté chocado. Tenemos que adelantarnos, a ver, de alguna manera, si tenemos algún método con el cual nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano antes de que toda esta tormenta de citocinas pues se salga de control. La disfunción de la microcirculación genera alteraciones directamente en el endotelio y todas las señalizaciones van a estar alteradas. Toda la señalización hacia los neutrófilos, linfocitos, el factor nuclear kappa beta, el factor de necrosis tumoral. Va a haber deformidad de las células, que eso es sumamente importante, porque si hay alteración del endotelio y una no célula plaqueta o un neutrófilo se vuelve más grande o empieza a echar todas sus redes de neutrófilos, va a haber alteraciones como consecuencia en la transportación de oxígeno, en el déficit de oxígeno, etc. Va a haber alteración de los leucocitos, de la lesión plaquetaria, va a haber alteraciones del sistema simpático o del óxido nítrico, de la coagulación, y todas estas alteraciones van a llegar a un colapso microcirculatorio. Este colapso microcirculatorio se define como un diestrés celular en todas las células, del cerebro, del corazón, del pulmón, de los riñones, del endotelio, y nos van a generar falla orgánica múltiple. A mí me encanta hablar del glicocálix, ¿no? Del endotelio vascular, porque un paciente infectado, un paciente séptico, no solamente se altera el pulmón o el riñón, o no solamente tiene IBU, ¿no? En las guías de práctica clínica que hablamos ahorita del doctor, no hay ninguna guía mexicana que hable de la sepsis. Hay alguna guía que dice, y se trata la sepsis neonatal o la urosepsis, pero esos términos ya son términos de antaño. Ahora debemos decir, es un paciente séptico con un foco en tal órgano, ¿no? Pero independientemente del órgano, lo que se daña es esto, el glicocálix. El glicocálix, ¿qué es? Es esa membranita o esa alfombra mágica que recubre todo el endotelio, todas las venas, todas las arterias. ¿Y qué causa cuando nosotros, como primera estrategia en el manejo de la sepsis, le vamos a poner soluciones? Le vamos a poner soluciones antes de ponerle un vasopresor, y ahorita vamos a hablar puntualmente de eso. Pero ¿qué pasa? Que toda esta capa mágica que hace que todas esas células vayan caminando como en su casa sin tener alguna adhesión en el endotelio vascular, pues se van esos pelitos. Y entonces una célula con otra célula están ancladas y por ahí se fuga toda el agua que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. Por eso es importante, ahorita que hablemos del manejo, determinar cuál es el mejor o la mejor solución para la reanimación de estos pacientes. Pero todo tiene su base en esto, en el endotelio y en el glicocálix. Se dice que el glicocálix del ser humano le puede dar la vuelta al mundo 6 veces, si lo desdeñamos, ¿no? Si lo ponemos así en una pista de hielo. Entonces, todas estas señalizaciones, en el momento en que el patógeno entra al cuerpo, al organismo, se ven alteradas, y esto es lo que mata al paciente, el daño del endotelio vascular. El choque induce un concepto muy importante que se llama endoteliopatía. Aquí vemos un endotelio sano, entra el patógeno, saca sus redes de fibrina, saca todas las citocinas inflamatorias. Aquí en esta capita está el factor tisular, que es el más importante de ellos, y empiezan a llegar todas las eritrocitos, neutrófilos, plaquetas, dañan este endotelio, hay fisura del endotelio y todas estas células empiezan a migrar. ¿Y qué pasa con todas estas células? Pues que se amontonan, ¿no? Y entonces un paciente dice, ¿de qué se murió el paciente? ¿De sepsis o de una tromboembolia? Pues de una tromboembolia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se hace una red de fibrina, una coagulación. Todos los pacientes con sepsis empiezan a bajar, no todos, los pacientes sépticos en choque séptico severo, empiezan a bajar las plaquetas, pero no porque estén sangrando,
sino porque las plaquetas empiezan a fijarse al endotelio y a fugarse. Esto es lo que pasa en el paciente séptico. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿En dónde debemos de agarrar y tratar a un paciente con sepsis? ¿Aquí o por acá? ¿Qué dicen ustedes? Pues por acá. Para que no lleguemos a la vía final, que es tener a un paciente con choque séptico refractario e irreversible. ¿Para qué sirve entender esto? Pues para esto. Porque los pacientes van a tener diversos tipos de comportamiento. No voy a hablar del diagnóstico de sepsis, yo les digo a mis alumnos, generalmente tú debes de saber síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un foco infeccioso, ya es sepsis, si no responde a vasopresoras, ya es choque séptico. Pero no en todos los pacientes representamos lo mismo. Cuando entra una bacteria al organismo, se genera un estado proinflamatorio. Aquí lo vemos. Si esa inflamación no la detenemos, va a haber una inflamación persistente. Y si tenemos un paciente intubado, que no cuidamos, o aunque cuidemos, se pueden infectar, tenemos un second hit y el paciente prolonga este estado hiperinflamatorio. Pero tenemos otro tipo de pacientes que hacen una respuesta antiinflamatoria. Son aquellos pacientes que están en la anergia celular. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que no les sube la temperatura, que no les suben los leucocitos y que nosotros podemos decir, pero está bien, no tiene leucocitosis o no tiene fiebre. Acuérdense que la fiebre y la hipotermia son inductores de las citocinas inflamatorias. Si un paciente no induce su estado preinflamatorio, puede estar hipotérmico y aún así esté séptico. ¿Quién se muere más? Pues los pacientes que están con un inmunocompromiso persistente. Aquellos pacientes que los encontramos con 3.900 leucocitos y que la temperatura nunca les va a incrementar. Pero si nosotros tenemos el foco séptico ya identificado y no hacemos una intervención para retirarla, podemos tener diversos comportamientos celulares. ¿Como cuáles? Pues estos. Los pacientes podemos tener un evento proinflamatorio, antiinflamatorio, y en muchos pacientes, sobre todo los que están asociados a infecciones virales, los pacientes hacen inmunoparálisis. Y cuando hay inmunoparálisis es mucho más difícil de tratar al paciente, que fue lo que pasó en COVID. La historia natural de la enfermedad siempre dice dos cosas: o tu paciente se recupera con o sin médico, o el paciente se muere con o sin médico, ¿no? No hay para otro lado. Pero en el paciente séptico pasa una situación muy interesante, que pueden tener un hit, 2 hits, 3 hits, y realizan algo que los intensivistas, que nos encanta ponerle nombre a todo, se llama el paciente crítico crónicamente enfermo, que podemos tener un hit, 2 hits, 3 hits, ya no sabemos qué pasa. Tenemos una hiperleucocitosis, una respuesta hiperinflamatoria, después bajan los leucocitos y decimos, vamos muy bien, porque esta respuesta hiperinflamatoria ya se dio, pero no es así. Cuando nosotros tenemos ya la definición de sepsis, que es una respuesta al huésped disregulada, no sabemos hacia dónde va a ir, no sabemos si va a estar con un estado hiperinflamatorio o un estado antiinflamatorio o una parálisis inmunológica. Y tenemos, además del síndrome de respuesta inflamatoria, el síndrome de antirrespuesta inflamatoria o antiinflamatorio. O tenemos un síndrome mixto, que podemos tener hiperinflamación y antiinflamación. O tenemos un síndrome crónicamente inflamado. Son esos pacientes que podemos tener en la terapia 3 semanas, 1 mes, y que no vemos por dónde los podemos ayudar. Nosotros ya sabemos, bueno, no sabemos, pero sí sabemos, cómo se diagnostica la sepsis, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria, un foco infeccioso. Hay muchas variables para hacerlo: el Q-SOFA, el NEWS, el MEWOX, el M-SOFA, pero realmente lo que nunca va a pasar de moda es la clínica de tu paciente. Si tienes un paciente que trae una infección urinaria y está con hipotensión arterial, eso es sepsis. Y si a la hipotensión arterial le tienes que poner mucho volumen de reanimación o un vasopresor, eso es choque séptico.
Y a estos pacientes les va mucho mejor, no es un comercial, pero les va mucho mejor monitorizados en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Al momento en que nosotros decimos, pues es que nada más tiene la apendicitis, ¿no? Pero acuérdense que es una endoteliopatía y el apéndice pues, está chiquito, ¿no? No se cortó ni, pero está chiquito. Pero toda la respuesta inflamatoria es multisistémica. Hay traslocación bacteriana, entonces decimos, ¿pero por qué? ¿De dónde está infectado? Pues la apendicitis, el colon, traslocan las bacterias y hacen esta respuesta inflamatoria. Podemos tener daño a todos los órganos, a nivel cerebral. Aquel paciente, yo cuando estaba en el materno me decían, es que está gritando mucho la señora, ¿no? Y dice, madre, cállese. Pues no, si la paciente está gritando, hola doctor, ¿verdad? Si la paciente está gritando, pues es porque tiene alteraciones de la barrera hematoencefálica por esta disregulación de las endotoxinas. Entonces una paciente que está gritando, que tiene fiebre y que trae un proceso infeccioso identificado, la encefalopatía puede ser por la sepsis, no porque la paciente esté mal o esté loca, ¿no? Es que es muy ¿no? Puede haber alteraciones cardiovasculares y esto pasa mucho, y hay algunas asociaciones de los pacientes sépticos que hacen un pseudotaconsumo, ¿no? O una cardiomiopatía con elevación de las enzimas cardíacas, con elevación del BNP, pero sin tener una alteración de un trombo en la circulación, que los pueden tener por esta endoteliopatía. Hay apoptosis linfocitaria, hay translocación bacteriana, puede haber lesión pulmonar secundaria a la sepsis, disfunción hepática e hipoalbuminemia. Eso es bien importante. Hay muchas corrientes en terapia intensiva que dices, no uses albúmina, sí usa albúmina. Se corrieron muchos estudios, el más importante, un estudio que se llama Albios, que decía, si tú le pones albúmina a tu paciente, va a mejorar muchas de las características del organismo. Una de ellas es la transportación de proteínas y la transportación de fármacos. Y ya se sabe en el 2023 que un paciente críticamente enfermo con albúmina menor de 2.7 tiene un peor pronóstico. Por lo tanto, una de las maniobras primarias en la reanimación de los pacientes críticos es reanimación con albúmina. La primera falla orgánica, casi el 30% de los pacientes sépticos van a desarrollar lesión renal aguda por hipoperfusión y por estas endotoxinas que salen. Esto lo tenemos que dejar, lo tenemos que conocer, debemos de darle la importancia que se merece, porque decimos, es una patología aparte de la sepsis, pero no, vean, es una manifestación multisistémica. Y un órgano muy importante, bueno, dos órganos que siempre les hemos hecho el feo, uno es el colon, ¿no? La microbioma intestinal siempre está alterada en los pacientes sépticos, hay que darle sus probióticos, y el músculo. Los pacientes decimos que se quede en la cama, no, a un paciente séptico hay que moverlo, hay que sacarlo de la cama, porque si no este estado hipercatabólico va a incrementar el proceso hiperinflamatorio. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un paciente con infección identificada, se puede ir, como les había dicho, a la recuperación completa o a la falla orgánica múltiple, a ser un paciente crónicamente enfermo que puede tener una recuperación total, se puede morir o puede tener secuelas muy importantes a largo tiempo. Y estos son los datos clínicos, nada más los puse ahí para que no los olvidemos. ¿Cuáles son? Pues la frecuencia respiratoria aumentada, el ritmo cardíaco, más de 90 latidos por minuto hasta 110, depende del contexto y del país en el que te encuentres. Si hay fiebre o hipotermia, si hay alteraciones intestinales, esto también es muy importante, porque acuérdense, todas las vías de señalización están alteradas. Y entonces, les digo, empezamos 1992, después 1994, 1998, y todos los consensos de expertos empezaron a decir cómo podemos clasificar la sepsis. Y la última clasificación fue esta en el 2016, con una nueva guía en el 2021, del 2021 salió una nueva guía de COVID y hasta ahorita no hemos tenido ninguna otra, pero dice, ¿qué es el choque séptico? Es una alteración
un proceso infeccioso con una alteración profunda a nivel circulatorio, celular, metabólico, que genera un incremento en la mortalidad de los pacientes y que siempre va a requerir vasopresor para mantener una tensión arterial media mayor de 65. Que es la otra pregunta que les hago a mis alumnos: ¿por qué 65? Porque es la presión mínima necesaria para que todos tus órganos perfundan: el riñón, el corazón, el pulmón, la piel, el endotelio. Este es nuestro foco, es nuestra meta. Si nosotros con agua o con volumen intravascular efectivo no logramos mantener una presión arterial media de 65, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué, doctora? Dígalo fuerte. Utilizar un vasopresor. Y a todos nuestros pacientes les debemos de tomar una gasometría. También hay muchas corrientes, que la gasometría, que el lactato sí, que el lactato no, pero en México no tenemos estos sistemas que pueden medir la microcirculación para saber qué está pasando. Pero tenemos la gasometría, tenemos el lactato que nos puede decir una gama de posibilidades de qué está pasando con el paciente. Y entonces, aunque no se vea muy bien, la endoteliopatía, ¿no?, la migración de los leucocitos, los receptores de todas las proteínas, la trombomodulina, las nets de los neutrófilos, la formación de trombos. Entonces, en cada uno de estos puntos hay un target terapéutico para los pacientes. Mantener el endotelio capilar. Se hicieron muchos estudios, ahorita el 2021 al 2023 se está haciendo uno del manejo de la trombomodulina para que veamos que esta respuesta no sea tan severa, pero pues estamos en pañales todavía en todo esto de las moléculas y las nanopartículas para el tratamiento de la sepsis. Por lo tanto, aterrizándolo en nuestro medio, en nuestro concepto, en donde estamos viviendo, pues es bien fácil mantener el tratamiento de la sepsis, y es esto, ¿no? ¿Quién no entra a una unidad de cuidados intensivos? Mi maestro decía: cuando entras a la unidad de cuidados intensivos es como si estuvieras en un avión. Tienes que ver a tu piloto y a todo el monitor que tienes alrededor, y así tendríamos un paciente en terapia intensiva, ustedes lo saben. Su monitor, el síndrome del arbolito de Navidad, que entre más soluciones tenga un paciente, pues es directamente proporcional a la mortalidad o a la gravedad que tiene. El ventilador, la sonda urinaria. Hay una corriente que dice menos es más, ¿no? No le hagas nada al paciente, pues entonces nada más nos les quedamos viendo y nos llevamos a nuestra casa, ¿no? Si va a estar un paciente en cuidados intensivos, y ese es un concepto mío, ¿no? Si va a haber un paciente en cuidados intensivos es porque le tienes que hacer todo lo que sea necesario para restablecer la salud, que eso es a lo que nos dedicamos, y a veces no se puede a pesar de todo. Entonces, principalmente, y en eso me voy a enfocar los próximos, ¿es de una hora, doctor? Sí. Los próximos 30 minutos. Administración temprana de antibióticos, fluidos, vasopresores, y todo lo demás no es que no sea importante, pero viene en la guía, ¿no? Es sumamente importante iniciar la alimentación. Cuando yo estaba estudiando me decía mi maestro: hasta que le quiten los vasopresores, y las guías decían lo mismo, hasta que le quiten los vasopresores empieza a alimentar a tu paciente. Hoy sabemos que no es así. A las 24 horas de un paciente, del inicio del tratamiento de un paciente séptico, lo tienes que alimentar para evitar este hipercatabolismo. Terapia de insulina. El rango de glucosa en un paciente séptico es de 180 miligramos sobre decilitros. Si lo tienes más, está bien, tú le puedes manejar la insulina, pero las hipoglucemias, acuérdense que el cerebro no está bien, entonces las hipoglucemias no les va nada bien a los pacientes. Sedación profunda, que este término también ya pasó de moda. Ahora lo que hacemos con los pacientes es sedación, analgesia, pero muy leve, despertares diarios. No podemos tener a un paciente sedado durante 3 días. Aunque esté séptico, aunque esté chocado, baja la sedación, haces un despertar, ves que el cerebro está íntegro y nuevamente al siguiente día haces lo mismo. Profilaxis para tromboembolismo, ya vimos lo que hace toda esta endoteliopatía. Entonces el paciente desde el primer día tiene que tener sus medias, sus compresores, o en defecto, si lo ocupa, y obviamente viendo todos
el contexto del paciente para ir. Ventilación de protección pulmonar, que ese es otro tema, luego lo platicamos, pero los pacientes con COVID o los pacientes con neumonía ya no ventilamos con volúmenes altos, con PIB alto, con mucho oxígeno, porque todo esto incrementa radicales de oxígeno y mata más al paciente. El control de la fuente, que ahí ya no nos pasaba, me pasaba en el materno, que mételo a operar, no, pues es que no tiene nada. Si no controlamos la fuente del proceso infeccioso, ya sea el apéndice, la vesícula, un absceso, por más antibiótico que le demos al paciente, nunca vamos a tener una mejoría. Un catéter urinario, siempre dicen, no, no le pongas sonda urinaria. Claro que sí. Una vez un doctor me dice, ¿a poco usted va con la sonda urinaria viendo cada hora si orina 30 mililitros por kilo de peso? Pues no, pero los contextos son diferentes. En un paciente críticamente enfermo, una hora de que el paciente no orine cambia completamente la perspectiva y la evolución del mismo. Y algunas otras terapias, y lo que se puso muy de boga es paciente intubado, paciente en ECMO, paciente en hemodiálisis, páralo, ¿no? Si no lo paras, muévelo al reposo, pero nunca dejes un paciente en una cama por más de 24 horas. Entonces, esta es la cadena de la resucitación, es igual que la cadena del infarto. Detecta a tu paciente clínicamente, tómale una gasometría y en ese momento todos los scores que tú quieras, el SOFA, el QSOFA, el Apache, el que sea, define qué tan grave está tu paciente, controla la fuente. Siempre que entre un paciente a terapia intensiva, lo tienes que cultivar, de todos lados. Las últimas guías dicen que son 4. Un periférico derecho, periférico izquierdo, si trae un catéter del catéter arterial o venoso, en frío y en calor, o sea, no hay distinción en aquellos puntos que decían solamente cuando tenga fiebre. Sabemos que cuando tenga fiebre es porque la cascada de la hiperinflamación es donde está más alta, pero el paciente sigue inflamado, así que lo puedes tomar en cualquier momento. Antibiótico en la primera hora de reanimación, y algunos autores dicen que en los primeros 45 minutos. Y aquí es, ¿qué le vamos a poner? Antibiótico de amplia cobertura, una monoterapia, una terapia doble, un antibiótico ahí patito, ahorita vamos a hablar. Oxígeno, si lo ocupa tu paciente, si está ventilado, y cristaloides, que esta fórmula no tiene una justificación científica, pero todas las guías nos dicen 30 mililitros por kilo de peso o para mantener tu tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio o un índice de choque mayor de 1. Entonces tienes todos estos parámetros para que tú realmente puedas saber con qué lo vas a reanimar. El monitoreo es sumamente importante. ¿Y cómo hacemos el monitoreo? De 2 formas. Monitoreo de la macrohemodinamia o monitoreo de la microhemodinamia o de la microcirculación. Norepinefrina siempre por cualquier otro vasopresor, pero en el 2023 ya salieron 2 artículos que dicen norepinefrina versus vasopresina, ¿a quién le va mejor? Y hay unos resultados muy interesantes en pro de la vasopresina. Y la evaluación que requiere siempre una unidad de cuidados intensivos. A la primera hora, nuevamente, mide el lactato, tu tensión arterial media de 65, obtén los cultivos, aunque no te los pidan, tú obténlos, ¿no? Administrar antibióticos de amplia cobertura, tus volúmenes y aplicar vasopresor. Todo esto en los primeros 45 minutos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la hora dorada de la sepsis, si tú te tardas más, la mortalidad va a incrementarse. Entonces vamos a entrar, después de todo este rollo que les eché, en el tratamiento. Y para mí, lo más importante, primero, es el monitoreo. El monitoreo se puede hacer así. Variables macrohemodinámicas, que es lo que nosotros vemos en la terapia intensiva. El monitor, la presión, la pulsoximetría, la temperatura, la uresis, la gasometría, etc. Esto se llama monitorización básica. Sabemos que si tu TA media de 65, ahí la tienes como sea que la hayas encontrado o alcanzado, sabes que la microcirculación está funcionando bien.
Pero pues también tenemos una herramienta muy buena que es la ecocardiografía o la ultrasonografía, porque antes pues teníamos que meterle al paciente un catéter de termodilución donde nos decía cómo estaba el gasto cardíaco, el volumen sistólico, todas estas alteraciones hemodinámicas, pero ahora no, podemos hacer ecocardiografía a la cabecera del paciente y de acuerdo a algunas fórmulas y algunos protocolos sacar pues la FERI, el gasto cardíaco, el volumen sistólico, etc. Pero no en todos lados lo tenemos, entonces seguimos con la monitorización macrohemodinámica. ¿Qué es la monitorización microhemodinámica? Pues esto, la microcirculación, aquello que nuestros ojos no ven, pero que sabemos que ahí están. Yo no creo, así es como con la fe, ¿no? Aquí, pues están los capilares. ¿Quién puede ver un capilar? Nadie puede ver un capilar. Pero en Países Bajos hay un autor, Canais, ¿no?, que él hizo una forma de monitoreo de la microcirculación. Podemos hacerlo de esta forma. Se les pone una camarita debajo de la lengua y ahí vemos la microcirculación cómo está y podemos ver todas las alteraciones del glicocálix. Pero esto es otra cosa, ¿no? Aquí en México no existe. Por lo tanto, nos imaginamos que nuestro glicocálix, cada vez que le ponemos 1 litro de solución fisiológica, va a estar así, que la velocidad va a estar perdida y que la endoteliopatía va a estar presente. Se puede medir el diámetro capilar, el diámetro de los vasos, el flujo de la microcirculación, pero al final del día lo que nosotros tenemos como médicos de primer contacto pues es el monitor. Y luego, ¿qué pasa? Que primero está la disfunción de la macrocirculación, pero hay un momento cuando ya tenemos falla orgánica que la microcirculación está completamente perdida. Y cuando no tenemos la evidencia de esto, toda la hemodinamia va a estar perdida y el paciente va a tener pues un incremento en la mortalidad. También la optimización de la entrega del consumo de oxígeno, ¿cómo lo podemos ver? Con el marcador de perfusión más importante, que siempre va a ser la tensión arterial. Cuando yo estaba en terapia, el maestro nos ponía a hacer esto, a usted también, ¿verdad? El taller de gases. O sea, si no tienes otra cosa, y a nosotros lo dejaban por turno. Entonces, gasometría arterial venosa, sácale todas las variables hemodinámicas de tu paciente, pero acuérdense, el paciente no es un paciente estático, es un paciente dinámico. Nosotros le tomamos una gasometría que se tarda 1 hora en procesar, le hace las fórmulas y lo que tú estás viendo en el papel no es lo que está pasando en la microcirculación. Por lo tanto, si tu lactato está alto, tu saturación venosa de oxígeno está bajo, la entrega, el consumo de oxígeno va a estar alterado y eso va a repercutir directamente en tu tensión arterial media, que va a empezar a bajar. Es mucho rollo, pero está bien bonito, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver de manera más puntual? Con la ultrasonografía. Y lo que está ahorita en boga es esto, el protocolo VEXUS. El protocolo VEXUS lo que hace es medir las arterias, tanto el diámetro como el flujo Doppler. Medimos la arteria portal, la arteria renal, las suprahepáticas, la cava, y de acuerdo a eso hacemos un índice. Y nosotros podemos saber si tu paciente no le falta agua, le sobra volumen, o podemos reanimarlo con algunas otras características y seguir el tratamiento con una buena monitorización. Y el VEXUS siempre te dice, hazlo en 4 tiempos, cuando llegue tu paciente a las 24 horas, a las 48, 72 horas, para realmente ver si hay datos de congestión o si le falta volumen intravascular, cuando tú ya ves que tu paciente está hinchado y le necesita sacar agua, y para el seguimiento del mismo. Y el otro punto era lo que les comentaba del lactato. Si no tienes otra cosa, tómale una gasometría. De acuerdo al lactato y a la saturación venosa, tú vas a saber qué le está pasando a la célula y cómo intervenir, qué intervención vamos a hacer. ¿Me lo va a pasar? Hay otro protocolo que se llama protocolo POCUS, ¿no?, que te hace diagnóstico de absolutamente todo. Obviamente esto nunca va a suplir una ecocardiografía hecha por un cardiólogo, pero nos da una forma muy
factible de ver si tu paciente necesita más volumen, de acuerdo al diámetro de la cava, si necesita más punch de vasoconstricción, también de acuerdo al diámetro de la vena cava o del pulmón, o si necesita un inotrópico. Y aquí tenemos todos los patrones, ¿vale? Podemos hacer protocolo ocular para ver si hay hipertensión endocraneal, protocolo ultrasonografía de la yugular, torácico con el protocolo Blue, ecocardiografía con el protocolo FADE, abdominal con el protocolo FAS, y siempre medir el músculo. Medimos el músculo cuando empieza el paciente chocado, a la mitad y al término, para ver qué estado, está hipercatabólico, cuánto músculo va a estar mal o nos hemos comido. El ejemplo más importante del músculo es el diafragma en los pacientes con COVID. Entonces, todos los días le medimos el diafragma, medimos la exclusión diafragmática, y de acuerdo a eso podemos predecir si tu paciente va a tolerar el retiro de la extubación o no. Y todos estos son protocolos y algunos checklists para que tú veas cuando estés haciendo tu ultrasonografía si tu paciente va bien o no. ¿Cómo reanimamos a nuestro paciente? El doctor Manu Valbrain hace unos pocos años hizo la recopilación de un protocolo que se llama protocolo Rose, porque lo que hacíamos era, tienes un choque, el que tú quieras, hipovolémico, hemorrágico, séptico, vasodilatado, pues ponle líquidos, pero este líquido se va a ir a todo el intersticio, te va a causar edema intestinal, edema intersticial. Cuando nosotros vemos la mano del paciente que ya está hinchada, es porque todo el intersticio vascular ya lo destruimos, ¿vale? Hay alteraciones se me fue el nombre, de hipertensión abdominal, compresión mesentérica, hipertensión venosa. Todo esto conlleva por mecánica a la oliguria, y entonces nosotros vemos a nuestro paciente que no está orinando y la primera manifestación es ponle otra carga, ¿no? O lo primero que hacemos, ponle otra carga porque no está orinando. Pero nos olvidamos de esto. El protocolo Rose, ¿de qué se trata? Pues que hay tiempo para todo. Hay tiempo para rescatar a tu paciente con volumen, el que tú quieres. Una vez que estabilizaste tu TA media y que tu paciente está orinando, viene optimización. Después estabiliza a tu paciente con los fármacos que tú consideres y siempre desescala a tu paciente. Si tu paciente está hinchado, sácale el agua. Y eso va en el protocolo Rose al final. ¿En cuánto tiempo tiene que estar esto? 72 horas. Tú tienes que reanimar a tu paciente en la primera hora a 6 horas. A veces nos tardamos más por estos patrones que les dije de inmunoparálisis. Pero lo reanimamos, ¿cómo lo monitorizamos? Nuevamente con la presión arterial. Siempre va a estar aquí la presión arterial. La ecocardiografía y el lactato. Tus targets o tus objetivos siempre preservar tu TA media mayor de 65 y que tu paciente esté orinando. Las intervenciones en esta zona del Rose, que es la reanimación, es administración de volumen y uso de vasopresores de forma muy temprana. Cuando ya optimizas a tu paciente, tu TA media ya está bien, ya no tienes datos de hipoperfusión, sigues administrando volumen de acuerdo a todos tus métodos que tú hagas, ¿no? Medir el volumen sistólico, la yugular, la cava, ultrasonido, etc. Si ocupa inotrópico es el momento de ponérselo. Cuando tu paciente ya esté estable, preserva la perfusión tisular, es lo más importante. Minimiza el fluido que le vas a poner, y no estoy hablando mal de nadie, pero las indicaciones de los cirujanos son, lo voy a decir, ¿verdad? Solución salina, 1000 cc para 8 horas, y luego solución glucosada 1000 cc para 8 horas, y luego solución salina 1000 cc para 8 horas. Le estás poniendo 3000 mililitros a un paciente que no ocupa tanto volumen, porque necesitamos individualizar cuánta agua necesita. Y salina y glucosada solamente están en el espacio intravascular los primeros 20 minutos y después se fuga y causa edema. Y después de esto, pues seguimos preservando la perfusión tisular y debemos de manera estricta tener un balance negativo en los pacientes. Si tú necesitaste 10 litros para salvar a tu paciente, está bien, pero sácale los 10 litros. ¿Con qué le podemos sacar los 10 litros? Pues
con diurético, con albúmina y con las nuevas técnicas de reemplazo de la función renal que también hacen que todas estas interleucinas pues se vayan. Para evitar que el síndrome de Michelin. El síndrome de Michelin, ¿qué es eso? Que nosotros mismos con nuestra reanimación tan enérgica hinchamos a los pacientes. Y vean todos los efectos que va a tener a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular, renal, abdominal, gastrointestinal, visceral, hepático, respiratorio. Pacientes que llegaron sin neumonía y sin derrame se van con neumonía y con derrame. Pacientes que llegaron sin hipertensión abdominal se van con hipertensión abdominal. Pacientes que no llegaron hinchados se van hinchados. Entonces siempre hay que desescalar a los pacientes. Este es un artículo muy bonito del doctor Javier Monet que te dice, ok, nos dicen mucho cómo reanimar, yo no tengo ultrasonografía. Lo importante siempre es individualizar a tu paciente, ver el peso, ver la talla, ver tus parámetros hemodinámicos, ver si orina, la macrohemodinamia, nunca olvidarte de la microcirculación y de acuerdo a algunas preguntas muy básicas, tomar la decisión de qué pues de qué le vas a poner, de qué líquido le vas a poner, dependiendo de cada uno de tus metas. Y aquí lo pone nuevamente, resucítalo con lo que tienes, ¿no? Pero siempre considera que está la infusión temprana de norepinefrina, porque el agua, el volumen intravascular, no genera vasoconstricción, la norepinefrina sí, la vasopresina también. Y lo que necesitamos en nuestro paciente con un glicocálix muy dañado es tener tono en el vaso para que la presión arterial media se incremente. Y esta es la más bonita de todas. Yo soy albuminera de corazón. Cuando estaba en Médica Sur, mi maestro nos tachaban de que mucha albúmina, mucha albúmina, mucha albúmina. Y años después sale este artículo, los 10 mitos acerca de la albúmina. El principal mito es que siempre dicen, es que es muy cara. Pues sí, cuesta 1,500 pesos, pues, pero es más caro tener un paciente 10 días en terapia intensiva. Bueno, depende de cómo lo queramos ver, ¿no? Pero hay mucha evidencia. Hay evidencia de que solamente no se usa en 2 casos. En pacientes con una alteración cerebral, ¿no? Y en pacientes con cirrosis, pero con algún proceso infeccioso extraperitoneal. En pacientes con cirrosis sépticos se puede utilizar, sí se utiliza. En pacientes cirróticos, claro que se utiliza. Incrementa el balance negativo, mejora la utilidad de los diuréticos, ¿no? Mejora un poco la sepsis, sí, ya se sabe que sí. Y recomendado en la reanimación inicial de los pacientes con sépticos. ¿Por qué? Porque disminuimos el volumen total. Si yo le voy a pasar 3 litros de volumen a un paciente con albúmina, que hace que esas alteraciones del glicocálix se unan las células y no se filtre el agua, pues en vez de usar 4 o 5 litros voy a usar 2, ¿no? ¿Cuál es la ley, ¿no? Todos conocemos el principio de Frank Starling, pero ¿qué es lo que pasa con la albúmina? Que cuando hay un glicocálix alterado, las presiones se disparan, se alteran completamente y los poros de las células se hacen más grandes y se filtra el agua. ¿Qué hace la albúmina? Pues tapa aquí y el agua no se va a filtrar, aquí lo ven. Entonces es una de las principales usos de la albúmina. Aquí lo vemos en un artículo muy reciente, que por ejemplo cuando se reanima con soluciones salinas o soluciones glucosadas, solamente se quedan de 30 a 50 minutos en el espacio intravascular, pero cuando se reanima con albúmina se queda la mayoría, casi el 90% de la albúmina se queda en el espacio intravascular durante más tiempo, entonces el paciente pues le va mejor. El otro punto son los vasopresores, y aquí ya estuve hablando mucho del vasopresor. Cuando iniciamos la reanimación de los pacientes, el vasopresor base es el uso de norepinefrina. Dopamina ya sabemos que mata más, dobutamina es un inotrópico, vasopresina si no tenemos las metas de la tensión arterial media, pero con estos 2 artículos que van saliendo nos dicen que no hay diferencia si tú usas vasopresina o norepinefrina y les va un poquito mejor porque la vasopresina pues al final del día es endógena y la norepinefrina no.
Debemos de tener normotermia. En algunos casos se usa el azúcar metileno cuando ya no tenemos una tensión arterial media, pero ¿en qué casos, no? Use, las guías lo dicen, use norepinefrina como primera línea para mantener una tensión arterial media de 65, y lo que hacemos antes pues era esto: dábamos los antibióticos, mucho volumen intravascular, mucho, y hasta que no consiguiéramos la TEA media iniciábamos los vasopresores, norepinefrina, vasopresina o inotrópicos, y una dosis de esteroide. Ahora no, lo que hacemos es iníciale todo desde el principio: antibióticos, poquitos fluidos, norepinefrina desde el inicio, vasopresina. Si a la hora o 45 minutos no tienes tu tensión arterial media de 65, ponle vasopresina. Si no, en los niños se usa mucho la epinefrina, y la dosis de estrés de esteroides también está muy bien planteado, es de 200 a 250 miligramos, sobre todo de hidrocortisona en las primeras 24 horas de los pacientes sépticos. ¿Cómo lo podemos medir? Ya les dije, muchas formas de medir, pero pues vamos a depender mucho de qué efecto querramos con el paciente séptico. Si queremos vasoconstricción, ponle norepinefrina. Si necesitamos un incremento en la contractilidad del miocardio, pues ponle un inotrópico. Si necesitamos vasodilatación, vasodilatatoria. Antibióticos, que en esto mi mundo cambió después de que fui hace un año a un congreso. Yo era de la escuela de mero banco, mero line, ¿no? Pues porque era la fórmula perfecta del intensivista, todo se cura con eso. Si tu paciente está chocado, tú debes de administrar antibióticos en los primeros 45 minutos. ¿Cuáles antibióticos? ¿No? Ahí siempre el intensivista, el infectólogo, el internista estamos peleados, hasta estamos peleados en las dosis. Pero ¿de qué depende de que tú elijas un antibiótico u otro? Uno, del volumen de distribución de tu paciente. No es lo mismo ponerle antibiótico a mí que ponerle antibiótico a Soto, ¿no? Por el peso, porque nuestro volumen de distribución es diferente. Entonces, si a mí me ponen ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, me va a morir. Pero si a Sol le ponen 1 gramo cada 12 horas, puede que se salve, ¿no? Porque dependemos mucho de eso, de las interacciones farmacocinéticas de los antibióticos, de las características de la bacteria que nosotros estamos pensando que tiene el paciente, y de los índices de farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, mandamos un cultivo, no nos podemos esperar a que crezca el cultivo después de las 72 horas. Por eso el antibiótico se da de forma empírica, pero no empírica de empirismo así barato, no, empírica pero dirigida. Si nosotros sabemos que el paciente puede tener el foco infeccioso en la orina, pues pensamos en un alcohol, ¿no? Si tenemos una paciente puérpera, pues pensamos en otra cosa, ¿no? Si tenemos una neumonía, pues pensamos en un neumococo, ¿no? Dependiendo de la tinción de Gram, que esa se hace en 15 minutos, te dicen, sí, veo cocos, veo bacilos, veo lo que sea. Cuando a nosotros nos dan un antibiograma, nos ponen I, R y S, ¿sí o no? I de intermitente, S de sensible y R de resistente. Pero dependemos mucho de la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es eso? La concentración mínima que necesita ese antibiótico para matar el 50% de las bacterias. Por lo tanto, si yo tengo un paciente y me da una E. coli intermitente a levofloxacino y sensible a meropenem, ¿qué le pongo? Esta sí es pregunta, a ver si me están teniendo atención a mis estudiantes. ¿Qué le pongo? ¿El intermitente o el sensible? Sensible. Suena muy lógico, sensible, ¿no? Pero no. La concentración mínima inhibitoria depende del rango del fármaco. Entonces, si tú tienes una concentración mínima con un rango que necesitas 10 veces el fármaco, el antibiótico en este caso, le pones el intermitente. Porque si tu paciente no te responde
y en el momento en que entregan el cultivo tienes una E. coli B sensible a meropenem nada más, y tú ya te gastaste esa cosa, pues a tu paciente no le va a ir bien. Entonces dependemos mucho del rango, del volumen de distribución, de la farmacocinética y de una cosa que les dije hace ratito, de la unión a proteínas. Si tu paciente tiene una albúmina de 1.1, aunque le pongas meropenem, la albúmina no va a llevar el antibiótico a todos los órganos, a todos los receptores, y tu paciente se va a quedar 15 días en terapia intensiva. Por lo tanto, estos son los esquemas de corta y de larga duración. Igual, antes se pensaba que más días de antibiótico era mejor, ahora no. Son esquemas cortos, 5 a 7 días, dependiendo de la bacteria que estés teniendo. Y muchos estudios que dicen algunos, ahorita ya se sabe, que no hay diferencia de 8 a 15 días, pero ahorita cuando empiezas un antibiótico dirigido, la mortalidad se disminuye en esquemas cortos. ¿Por qué? Porque no creas tanta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mínimo 5 días de antibiótico dirigido. ¿Y cómo lo vas a desescalar? Que igual que el protocolo Rose, procalcitonina, ¿no? La procalcitonina es una maravilla, y no porque se altera en muchas patologías. En pacientes renales puedes tener la procalcitonina súper alta y no necesariamente está asociado a un proceso infeccioso. Pero si tu procalcitonina disminuye a las 72 horas del 80 al 90%, quiere decir que vamos por buen camino. Si disminuye más, por mal camino, si disminuye más del 50%, quiere decir que vas por buen camino. Por lo tanto, no podemos pedir procalcitonina todos los días porque no va a haber ninguna diferencia. Procalcitonina al ingreso de tu paciente, procalcitonina al 5.º día por tu esquema corto. Y si tu esquema no está funcionando, te entregan el cultivo y es resistente, cambia tu esquema de antimicrobianos. Pero nunca podemos empezar con los carbapenémicos, y eso lo dicen también las guías, ¿vale? Inicia el antibiótico combinado o en monoterapia en la primera hora. Inicia acorde a la infección. Acuérdense también que los antibióticos dependen de tiempo y dependen de concentración. Por lo tanto, para mantener esa concentración inhibitoria, hay fármacos que necesitamos ponerlos en infusiones de 3, 5, 8 horas, 24 horas, para que mantengamos esa meseta y matemos a todas las bacterias. Y hay otros antibióticos que lo único que necesitan es un pico, como cuáles, aminoglucósidos. Carbapenémicos los podemos poner en infusiones de hasta 24 horas para que no haya alteraciones en las mesetas. Y hay otros fármacos que dependen también de dosis, por lo tanto, las cefalosporinas. Las cefalosporinas dependen de dosis de acuerdo al volumen de distribución del paciente. Si tenemos un paciente de 150 kilos, no le podemos poner 1 gramo cada 8 horas, le tenemos que poner 2, le tenemos que poner 3 gramos dependiendo de su peso y del volumen de distribución. Carbapenémicos, 1 gramo cada 8 hasta 2.5 gramos cada 8 en infusión continua para mantener esos niveles. Si no lo hacemos así, también, ¿qué es lo que puede pasar? Creamos resistencias. Entonces, tenemos los pacientes con posible choque séptico, ya identificamos el foco, puedes iniciar una monoterapia. En caso de choque, no usemos los carbapenémicos de primera intención. Si seguimos con tu paciente chocado, si ya tenemos otro monitoreo de las cajitas de Petri, puedes cambiar a no carbapenémicos, piperacilina. Ahora hay cefalosporinas de quinta generación con ceftolozano, tazobactam, etc. Y siempre pensando en que estas resistencias son secundarias a la producción de enzimas que generan las enterobacterias. Salió un artículo hace algunos meses que decía que todos los pacientes que se les haga un hisopado rectal y que desarrollen una enterobacteria van a tener una K45, K65, se me fue. Van a tener resistencia a los carbapenémicos. Entonces, el protocolo Torunda lo hacemos con los pacientes, es, ni modo, señor, le vamos a hacer un hisopado rectal, un hisopado faríngeo. Si nos crece algo en el hisopado rectal, sabemos que el paciente va a tener resistencia a carbapenémicos y tenemos que modificar el tratamiento.
Continúa los antibióticos 5 a 7 días, usa procalcitonina. Si tu procalcitonina va bajando, desescala los antibióticos, quítalos, porque si los dejamos más, vamos a producir inmunoparálisis en los pacientes. Y esto es bien importante. Los pacientes con una terapia antimicrobiana inapropiada de 5 a 7 días, o sea, con más de 7 a 14 días, incrementamos la mortalidad solamente por tener un antibiótico que no se le debe dar al paciente. Y por ejemplo aquí hacemos la comparación entre procalcitonina y proteína C reactiva, que si no tenemos procalcitonina también podemos usar la proteína C reactiva. No nos da la misma factibilidad para tomar decisiones, pero si no lo tenemos nos podemos adecuar a esto. Y por último, ya para que nos vayamos, las terapias extracorpóreas. Acuérdense que toda la sepsis es una tormenta de citocinas con alteraciones en las señalizaciones celulares y con daño a órgano blanco. Por lo tanto, ahorita está de boga, lo hemos hecho ya aquí en Celaya con 4 pacientes, meterlos a Prisma con Citosol y barremos, aparte de sacar el balance negativo en el protocolo Rose de la desescalación de los líquidos intravasculares, barremos todas las citocinas proinflamatorias. Por lo tanto, al tener a un paciente 15 días en la terapia, pues reducimos el tiempo a 3 y la mortalidad se reduce. Y el uso de terapias antimicrobianas largas la reducimos, y el que le vayamos a dar a nuestro paciente una polineuropatía del paciente críticamente enfermo, lo reducimos. Todas las consecuencias de un paciente séptico con manejo prolongado podemos mejorar e impactar. Entonces ahorita hay muchos filtros. En México hay polimixina B, hay Citosol, aquí en Celaya hay ambos, ¿no? Y en pacientes identificados con choque, que todavía no sean refractarios, que sabemos que tienen una cuestión hiperinflamatoria con tormenta de citocinas, esta es una terapéutica muy novedosa que nos ha dado buen resultado. No a mí, y no es una situación anecdótica, ya hay muchos estudios. Las guías del 2021 todavía no aparece como una terapéutica, pero después del 2021 al 2023 han salido cantidad de artículos donde esta terapéutica se ve como una terapia innovadora para el tratamiento de la sepsis. Y como conclusiones, pues ya sabemos la tormenta de citocinas, y mis conclusiones muy puntuales son que no hay que echar por la borda esta hora dorada de la sepsis. La sepsis es igual a una endoteliopatía. Debemos de hacer obligadamente una reanimación dirigida. Nunca olvidemos la microcirculación. 2 puntos importantes: la taquicardia nunca es fisiológica y siempre te está diciendo que pasa algo en la microcirculación del paciente séptico. El edema no solo es estético, por lo tanto, si tu paciente tiene edema en sus brazos, sácaselo, reanímalo, algo está pasando, y no es que hayas hecho mal las cosas, sino que tu paciente es diabético, es hipertenso, es obeso y ya tiene alteraciones del endotelio. Con eso uno no puede. Y debemos de hacer una adecuada terapia antimicrobiana y el desescalamiento con las herramientas que nosotros tengamos, y que no debemos de olvidar que hay nuevas terapias extracorpóreas al alcance del paciente para tener una mejor sobrevida. Si tienen alguna duda, muchas gracias por su atención y a sus órdenes. Tenemos 1 minuto para cubrir 1 hora exacta. Si hay alguna pregunta. ¿Todo quedó claro? Hablé muy rápido. Parece que sí. Bueno, queda abierta porque dejó como 5 o 6 temas. Ajá. Que se pueden extender. No, muchísimo, doctor. Tere, primero que nada, gracias. Felicitarte. Siempre lo haces bien, yo siempre te he visto que lo haces bien. Nunca me has fallado en ese formato de los que te he visto, nunca me has fallado, y hoy tampoco en la decepción. Me parece que los historias es excelente. Yo creo que, básicamente, a mí me dejaría con
como puntos de reflexión. Yo como intensivista, muchos, que ni siquiera tiene sentido abordarlos, pero en forma general yo creo que hay algunos puntos que podemos recalcar, ¿no? Y el quizá el más importante es que la sepsis ni en diagnóstico ni en tratamiento es una receta de cocina. Y eso debe quedarnos bien claro, es decir, es verdad que se manejan muchos números y a los intensivistas nos critican mucho eso. Es que ustedes miden hasta el molibdeno en esperma. Es correcto, está bien, pero las decisiones no se toman en base a un parámetro numérico aislado, sino a la integración de todos esos datos. Esa integración requiere análisis profundo, revisión, como se hace en cualquier otra área de la medicina. Entonces no es que la medicina intensiva y el paciente séptico sean números, no. El paciente es sepsis, usamos los números para hacer un análisis completo y tener una racionalidad. Y eso a veces lleva a errores. Por ejemplo, platicaba contigo ayer, no hace mucho vi a un internista criticar el tratamiento de un paciente que tenía una neumonía porque le habían puesto 3 gramos de ceftriaxona al día en lugar de 2, y el internista jamás preguntó siquiera cuál es el volumen de distribución del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué saber que son 2 gramos? Porque la guía dice 2 gramos, perdón, las guías son eso, guías nada más, y las guías necesitan ser analizadas por alguien pensante, y no son recetas de cocina, no son ponerle 2 gramos de sal más 3 gotitas de azúcar, o sea, no es así el asunto. Pues yo creo que llevarnos de enseñanza que el análisis, aunque se base en números, no dejará de ser analítico, tiene que ser integral para tomar decisiones. En cuanto a las terapias, lamentablemente nos habremos dado cuenta que todo esto representa mucho dinero. En particular, por ejemplo, mencionabas el prisma final. El prisma es extremadamente caro, y lamentablemente, como no está en las guías, entonces en pacientes que tienen seguro te dicen, no, es que no se usa porque no está en las guías, cuando no tienen la información completa ni el análisis específico de cada paciente, ¿no? Yo creo que en forma general podríamos darnos una reflexión, independientemente de las 500.000 dudas que siguen existiendo en sepsis, en muchas cosas, en muchos temas de debate, bueno, es otro asunto, pero y la otra cosa que me parece importante es, mostraste, por ejemplo, la correlación entre los pacientes, entre la cifra de vitamina C y la mortalidad. Y eso es importante interpretarlo así, es decir, una cosa es que encuentre yo correlación entre una cifra bioquímica y mortalidad, y otra muy diferente, que el corregir ese número corrija la mortalidad. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, sí es cierto que tiene menos albúmina se muere más, pero eso no necesariamente significa que si yo se la subo va a mejorar la mortalidad. Eso ya depende de muchos otros factores y muchos otros análisis, ¿no? ¿Por qué? Lo expresaste bien. La microcirculación es la que me va a decir qué onda, y eso no va a cambiar porque yo le ponga un número, ¿no? Entonces, yo creo que recalcar pues que los números, sí es cierto, los usamos mucho, sí es verdad, sí somos muy dados a usar números, pero también esos números son analizados, no son empleados en forma absoluta, numérica, rígida, ¿no? Yo siempre he pensado, en cualquier área de medicina, los números son una guía y son un poco arbitrarios o mucho arbitrarios, ¿no? Es decir, tú sabes que 140-90 define hipertensión, ya sea 1 o 2, dependiendo de las guías que uses, y 139-89, o sea, es un millón de mercurio, me hace cambiar en racionalidad, y yo creo que ahí las tendencias son mucho más importantes, ¿no? Es cierto, 65 como opción arterial, pero si yo tengo una opción arterial de 90 ayer, de 85, hoy de 80, mañana y de 75, pasado mañana y 70, no he llegado a 65, pero por el amor de Dios no le voy a hacer caso a ese descenso diario de la presión arterial, por supuesto que le voy a hacer caso a la tendencia sobre todo, ¿no? Gracias, Tere, otra vez por haber venido. No, gracias a usted, y comparto mucho eso, que aunque estemos números por todos lados, siempre lo más importante es el contexto del paciente y la clínica, ¿no? No puedes tomar una decisión arbitraria por un ultrasonido, por una gasometría, tienes que ver todo el contexto. Fíjate, digo, por ejemplo, los números son relativos, que utilizamos la definición del 65 y el lactato para el choque séptico, y sin embargo nos dicen, pero usa la norepinefrina desde el principio. Entonces, si usa la norepinefrina desde el principio, ya no supe si necesitabas vasopresores para mantener el 65, y entonces ya ni diagnóstico de choque séptico, yo mismo me lo bloqueé con 10 criterios. Es decir, hay entonces muchas variables y muchas cosas relativas, por eso el análisis es lo más importante. Nos debemos de quedar con que la clínica es la madre de la medicina, y la inteligencia artificial no viene a sustituir a la madre de ninguna manera.
Que tenga buen día. El chasque de pelo sustituye a la doctora Tere nunca, jamás. Gracias, buen día. Agradecemos a la doctora.